Eliseo sana a Naamán. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión, los arameos que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces como se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo excepto el de Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a adorar allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. ¿Cuántos conocíais ya esta historia? Levantad la mano, ¿cuántos la conocíais? ¿Vale? Una historia muy conocida, ¿no? Sobre todo para los que han crecido en la iglesia, porque es una de las típicas historias que se cuentan a los niños, ¿verdad? Del milagro de Naamán. Segundo de Reyes 5, del 1 al 10. La música, sí. El milagro, ¿no?, que Dios hace con Naamán. Claro, los niños con esa extraordinaria imaginación que tienen, o que teníamos nosotros cuando éramos niños, ¿no?, visualizan la imagen de Naamán metiéndose en este río, ¿no?, sumergiéndose y después mirando su piel totalmente sanada, ¿no? Y es un relato muy visual, es un relato muy impactante, porque es algo extraordinario, es un milagro, ¿no? Es un milagro. Y eso queda grabado en nuestra mente para toda la vida. Y luego cuando uno se hace adulto,
vuelve a leer el texto y esta ilustración seguramente vuelve, ¿no? Aquello que recordamos que de niños nos contaban y que nos habíamos imaginado, vuelve, ¿no? Y pasamos por el texto pensando, sí, la historia de Naamán, ¿no? Ese milagro que hace Dios con él y lo sana de la lepra. Lo conozco muy bien y puede que lo leamos rápidamente, ¿eh? Porque ya nos resulta una historia pues más que conocida, ¿no? Sin embargo, esto nos puede jugar una mala pasada, porque este texto no trata tanto de milagros o del milagro que Dios puede hacer, de sanidad, que sí, que es parte de la historia, pero no va tanto de esto. Tampoco va de si eres obediente serás bendecido por Dios o serás sanado. Tampoco va de esto. No nos está enseñando esta historia que, oye, si estás enfermo, vete al Zadorra, métete 7 veces y vas a salir limpio. Probablemente salgas peor. salgas peor, ¿vale? Son aplicaciones que se podrían sacar, algunas de ellas, acerca de la obediencia, de la fe. Sí, claro que podemos sacar. Pero eso es quedarse muy en la superficie de lo que este texto está enseñando. Así que hoy vamos a rascar un poquito más la superficie de este relato para ver con mayor profundidad por qué Dios quiso que esta historia formara parte de su revelación. ¿Por qué Dios ha creído que esta historia es necesario contarla como parte de su revelación? Porque recordemos que la palabra de Dios es la revelación de sí mismo, ¿vale? Por medio de su palabra nos está enseñando específicamente cómo es Él. Quiero que me conozcas. Yo soy así. Te lo cuento aquí. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Ya hemos leído la historia, ¿vale? Pero necesitamos conocer muy poquito acerca del contexto, muy rápidamente. Sin duda alguna, aquellas naciones, ¿qué naciones se mencionan aquí? ¿Te acuerdas? 2. Israel y Siria, ¿no? Muy bien. Aquellas naciones en aquel tiempo, sobre todo, tenían una estructura piramidal muy marcada. En la base estaban los esclavos, estaban las viudas, los huérfanos, los pobres, ¿no? Y era gente sin derechos. Y era gente tratada como meros objetos, incluso. Como meros objetos. Y en la cima estaban los reyes, los sacerdotes, los generales, estos generales que comandaban grandes ejércitos, ¿no? Como Naamán. Eran por lo general, o la Biblia los describe generalmente como personas soberbias. Personas que contaban con todo el poder. Y ya sabemos que, al menos en política, hoy en día es malo que alguien tenga todo el poder, ¿verdad? Por eso se decidió en su tiempo, vamos a dividir los poderes, vamos a separarlos, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, porque ya está demostrado que la persona que tenga todos los poderes la va a liar. Va a destruir al pueblo, va a abusar del pueblo, va a sacar todo el provecho que pueda, lo va a exprimir, ¿no? Pero estos sí que eran reyes absolutistas, como se conoce, ¿no? Reyes absolutistas. Ahí no existía esa separación de poderes. Ellos tenían el control sobre las leyes, sobre la economía, sobre el ejército, sobre todo, ¿vale? Así que podemos imaginar la arrogancia y el sentimiento de orgullo que estos podrían sentir. En definitiva, tanto Israel como Siria eran naciones en las que había un contraste muy marcado entre los poderosos y los humildes, aunque en Israel esto no tenía que ser así. Según las leyes de Israel, no tenía que ser así. Tenía que haber más igualdad. Se tenían que ayudar unos a otros. A los pobres o a los deudores, incluso, y a los esclavos, había fechas incluso para perdonarles sus deudas, para liberarlos de la esclavitud. Pero la historia nos cuenta que Israel tampoco fue muy obediente y también tuvo reyes de este tipo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos comenzar a mirar el texto, tratando de ver si somos capaces de distinguir esta realidad social de la que estamos hablando en el relato, ¿vale? Un ejercicio que os recomiendo a la historia de estudiar los relatos de la Biblia. Relatos son historias, ¿vale? Porque hay otros libros que son de sabiduría, otros textos que son de sabiduría o poesía, proféticos, que no se estudian igual. Pero cuando es un relato, cuando es una historia, pues tienes que fijarte en ciertas cosas. Por ejemplo, el lugar, qué estaba pasando, qué personajes había. Así que yo te animo a que cuando tú en tu casa quieras hacer tu devocional con un texto de estos, te subrayes. Si no quieres en la Biblia, en un papelito al lado, te apuntes.
Estos son los personajes que aparecen. Este es el lugar. Esto es, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué pensamos, vale? Son preguntas que te puedes ir para que tienes que pasear por la historia. Pasear por la historia, indagar, leerla una y otra vez, ¿vale? Y si puedes informarte además un poco más acerca del contexto, te va a venir genial, ¿vale? Genial. En este relato tenemos los siguientes personajes. Tenemos a Naamán. ¿Os suena, verdad? Naamán. Tenemos una muchacha esclava. Tenemos al rey de Siria, al rey de Israel, a Eliseo, al mensajero de Eliseo y a unos criados de Naamán. Sabemos que también está Giezi, pero ese nos lo hemos dejado para otro día, ¿vale? Porque ese hay que cogerlo aparte también, que tiene lo suyo. Ya aprenderemos otro día de él. Pero nos quedamos hasta los criados de Naamán, ¿vale? Ahora vamos a clasificarlos separándolos en dos grandes grupos de los que habíamos mencionado antes. Por un lado tenemos a los poderosos. ¿Quiénes eran los poderosos? Había los reyes de Israel y de Siria y había otro poderoso, Naamán. Naamán era general del ejército del rey de Siria, no era un cualquiera, era alguien muy importante. Por otro lado tenemos a los humildes. Tenemos a esa niña, a esa muchacha que dice el texto, una muchacha esclava que Naamán se había llevado de donde, de Israel. Había ido en una de esas misiones que hacían ellos, la había raptado y se la había llevado a una niña, ¿vale? La tenía como esclava. Tenemos a algunos mensajeros de Eliseo, que son sirvientes de Eliseo. Y tenemos también a los criados de Naamán, que todos estos tienen parte importante en el texto, ¿vale? Y Eliseo, ¿qué hacemos con Eliseo? ¿Qué pasa? ¿Eliseo es alguien poderoso? ¿Los profetas eran alguien poderoso? ¿Personas poderosas? Para nosotros sí, pero hoy para el pueblo en el que estaban, por lo general, los trataban mal. Intentaban matarlos, de hecho, muchas veces. Sin embargo, también eran personas a las que se les tenía cierto respeto, cierto temor, porque también estaba en el corazón, sobre todo de Israel, el decir, bueno, es que son profetas. Es que son profetas y si realmente los ha enviado Dios, nos podemos meter en un lío si nos metemos con ellos, ¿no? Entonces, tenemos ahí a personajes que, pues algunos de los profetas tuvieron más voz, más autoridad, otros menos, ¿vale? Algunos sufrieron, la mayoría sufrieron barbaridades, ¿no? Acordémonos de Jeremías, lo que vivió el pobrecito, ¿vale? Viendo a su pueblo exiliado, llorando, nadie le hacía caso, Eliseo también, nadie me vengo a predicar y nadie me hace caso aquí de mi pueblo, un desastre, ¿no? Pero bueno, sí que eran personas con cierta autoridad, así que es difícil clasificarlos en uno de estos lugares y hoy específicamente a Eliseo lo vamos a dejar a un lado, pero no porque no vayamos a hablar de él, sí que vamos a hablar de él, pero ya entenderéis después por qué. Lo tenemos aquí un poquito al margen. Vamos a pensar en los otros dos grupos, ¿vale? Como todo relato, este tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Sabíais, ¿no?, que las historias tienen estas tres partes por lo general. Una introducción, un nudo y un desenlace, ¿vale? En la introducción se nos presenta a Naamán como el general del ejército del rey de Siria. Era un pez gordo, era alguien muy importante, con poder. En el nudo del relato, o el nudo del relato es, digamos, la búsqueda de la solución al problema de Naamán. Naamán tiene un problema en la piel, lo llaman lepra. La Biblia, cuando en nuestras traducciones pone lepra, no es exactamente lepra. Cualquier enfermedad de la piel se traduce como lepra, ¿vale? Podía ser algo mortal o podía ser, no sé, eczema, un simple psoriasis, no sé, algo molesto, ¿no? Claro, entonces, porque ellos no sabían aún definir diferentes enfermedades. En nuestro tiempo se traduce como lepra. No importa, la cuestión es que esto le estaba fastidiando mucho la vida a Naamán, ¿vale? Podemos imaginar que le estaba haciendo la vida imposible, ¿no? Sabemos que el problema le afectaba a la piel, probablemente le causaría problemas serios. Pensemos, acordaos que tenemos que meternos un poco en la historia, ponernos en la piel de Naamán, nunca mejor dicho, además, ¿no? Porque Naamán, supongo que ese problema de piel le causaría mucha incomodidad en su día a día, a la hora de acostarse, ¿no?, a la hora de vestirse, no lo sé, me imagino en el día a día, y sería muy, muy difícil, ¿no? Lo importante del asunto es que ni siquiera alguien tan poderoso como Naamán era capaz de solucionar su problema. No podía.
No pudo, buscó muchas formas de hacerlo y no pudo, ¿no? El hombre ya no sabía qué hacer. Ya no sabía qué hacer. Claro, estaba con esos picores constantes, llagas dolorosas podemos imaginar, problemas para descansar, como decía, ¿no? Así que resulta que, como decía antes, en una de esas misiones a Israel, Naamán se llevó secuestrada a una niña israelita, que ahora era su esclava. Ahora era su esclava. Y esta niña le propone, ni siquiera hablando directamente con él, creo que el texto dice que habló con la mujer de Naamán. Oye, si mi señor, Naamán, hablase con el profeta de Samaria, lo podría sanar, ¿no? Yo no sé tú. Yo seguramente habría deseado que Naamán sufra toda la vida. Si me ha secuestrado, me ha arrancado de mi familia, de mi cultura, de mi país, de mi tierra, de la gente a la que quiero. Ahora me tiene aquí esclavizado para él. Yo no le doy la solución. Yo la sé, pero no se la doy, ¿no? Sí. A lo mejor en ese momento el Señor me toca el corazón y dice, va, ayúdalo, ¿no? Pero esto nos recuerda mucho a Daniel, por ejemplo, con Nabucodonosor, también secuestrado, llevado a Babilonia, y Daniel ayudándolo a entender sus sueños, a interpretar, a que Nabucodonosor pues cambie. Porque al final, ¿qué pasa con Nabucodonosor? Acaba adorando a Dios, ¿no? Pues fijaos, esta niña está haciendo un poco lo mismo que Daniel. Quiere ayudar a su señor, al señor Naamán. No nos confundamos. Quiere ayudar a Naamán a sanarse de esa lepra, ¿no? Esta actitud, como decía, es esencial para los hijos de Dios. Esa humildad de la niña. Y a pesar de las dificultades, es decir, yo estoy aquí para bendecir. Amad a vuestros enemigos, recordamos el texto, ¿no? Eso es amar a los enemigos, ¿no? Como vemos, ¿qué hace Naamán? Dice, bueno, ya total, he probado todo, no sé qué hacer, así que voy a hacerle caso a esta niña. Yo supongo que habrá sido el último recurso. Voy a hacerle caso a esta niña, ¿no? Así que, ¿con quién se va a hablar Naamán? Con su rey, con el rey de Siria, ¿no? El rey de Siria tampoco tiene solución para Naamán. Por lo tanto, escucha, ¿no? La propuesta de la niña y decide enviar a Naamán, ¿a quién? Al rey de Israel. ¿Vale? Fijaos en este detalle. El rey de Siria le dice a Naamán, toma, te escribo esta carta y se la llevas al rey de Israel, ¿vale? ¿Qué había dicho la niña? La niña había dicho claramente que Naamán debía hablar con el profeta de Samaria, que es Eliseo. ¿Qué hace el rey de Siria? El rey de Siria, el rey de Naamán, no envía a Naamán a hablar con Eliseo, lo envía a hablar con el rey de Israel. Claro, si es más poderoso, ¿no? ¿Por qué a este profeta? Vamos a enviarlo al rey de Israel directamente, ¿no? ¿Quién mejor que el rey? En parte podría ser normal que lo mande al rey, al menos para decirle, oye, soy Naamán, otras veces he entrado aquí a daros caña, ahora no. Ahora vengo con esta carta en son de paz para que me dejes ir a ver a Eliseo porque necesito una cura para mi enfermedad. Pero no es eso lo que dice la carta. La carta no dice eso. No nos dice el texto lo que dice la carta, pero sí que vemos la respuesta del rey de Israel. Cuando el rey de Israel lee la carta, ¿qué hace? Se rasga las vestiduras y dice, ¿acaso soy yo Dios para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? La carta decía, te lo envío para que lo sanes. Del rey de Siria al rey de Israel, te lo envío para que lo sanes. Y el rey de Israel, otro poderoso, tampoco tiene solución para Naamán. No tiene solución. La niña esclava había dejado claro que a quien debía ir a buscar es al profeta Eliseo, no al rey de Israel. Por otra parte, Naamán podría haberle dicho al rey de Israel, no, tranquilo, tú no tienes que sanarme, solo tienes que decirme dónde está el profeta, este profeta que me han dicho que vive en Samaria, pero tampoco lo hizo. Naamán tampoco hizo esto. Tanto Naamán como el rey de Siria confiaron en los poderes humanos. En este caso, en el rey de Israel. Así que, en definitiva, tenemos a tres personajes con mucho poder sin tener absolutamente ni idea de cómo solucionar el problema de Naamán. Ninguno de los tres sabe qué hacer. Al parecer, Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras por no tener la solución al problema, ¿no? Y envió un mensajero
Eliseo envió un mensajero, no fue él. Envió un mensajero a decirle al rey de Israel, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Vamos a ver. Es que yo me imagino que esta pregunta iría con tono de reproche, ¿vale? De Eliseo diciéndole a su rey, vamos a ver, ¿no es este el pueblo de Dios? ¿No eres tú el rey del pueblo de Dios? ¿No deberías tener más fe y saber que aquí nuestro Dios puede hacer estas cosas? Entonces le dice, ¿por qué te rasgas las vestiduras? ¿No? Yo imagino que el tono podría ir por ahí, ¿no? Pero la realidad de Israel en ese momento no era esa. Era un pueblo que estaba metido en idolatría. Era un pueblo incrédulo. Por eso tenía que el Señor mandar profetas constantemente para decirles, sois un pueblo incrédulo, volveos, mirad al Señor, tened fe, obedeced al Señor. Así que Eliseo le dice, envíame a Naamán, envíamelo, y ya está. Así que llega Naamán a casa de Eliseo, y dice el texto que va con sus carros, con sus caballos, son detalles que nos está contando el texto. Va con sus carros, con sus caballos, con sus criados. Entonces, y visualicemos la escena, ¿vale? Un hombre poderoso, acompañado de un número importante de personas, con esos carros, además carros que iban llenos de dinero. Llevaban muchísimo dinero, ¿no? Imagino que Naamán se sentiría seguro de sí mismo, ¿no? La gente al verlo pasar diría, oh, qué hombre tan importante, ¿quién será este? O algunos lo conocerían. Es Naamán, el general del ejército de Siria, míralo, con sus carros y caballos, ¿no? Así que tenemos a este hombre que llega con toda su tropa, se para delante de la casa, sería una casa humilde, de la casa de Eliseo, esperando a que el profeta salga. Y de repente sale por la puerta de la casa de Eliseo, no Eliseo, sino un criado de Eliseo. Un criado de Eliseo. Digamos que Eliseo ni se levantó del sofá. Imaginemos la situación. Dentro de la casa, sentado, y al criado, vete, sal y dile a Naamán que se baje al río, que se sumerja 7 veces y ya está. Así que el mensajero sale y le dice esto a Naamán. Hola Naamán, dice Eliseo que te bajes ahí al río Jordán, que te sumerjas 7 veces y ya está, estarás curado. ¿Podéis imaginar la cara que se le quedaría a Naamán? De hecho dice el texto, ¿no? Yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Yahvé, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y la sanará. Claro, Naamán esperaba que Eliseo, el profeta en persona, cuando supiera que estaba Naamán ahí fuera, que diría, ay, que está aquí, voy corriendo, ¿no? Dejaría todo para ir corriendo. Y se imaginaba pues que haría eso, todo un espectáculo, ¿no? Para sanarlo, claro, ¿qué menos si es Naamán, el general del ejército del rey de Siria, enviado por el mismísimo rey de Siria? Y encima me manda a ese río, encima que ni sale, me manda a ese río sucio, cuando en mi tierra hay ríos mucho mejores. ¿Me tengo que ir a este río sucio? Esto le tocó el orgullo. Dijo, me voy, ¿no? Sin embargo, ¿quién le hizo entrar en razón? Sus criados, sus siervos. El versículo 13 dice, Padre mío, le dicen sus esclavos, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, lo harías. ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Así que imagino que diría Naamán, bueno, mira, total ya, de perdidos al río, nunca mejor dicho también, ¿no? Ya total, para lo que nos queda, me voy al río, venga, voy a bajar. Así que se bajó al río, se metió, se sumergió 7 veces y se sanó. Y se sanó. Fin de la historia. Imagino a sus criados por dentro con ganas de decirle, ¿ves lo fácil que era? ¿Ves? Solo tenías que hacer caso, bajar y ya está, ¿no? Bueno, como he dicho al principio, lo importante de este relato no es tanto lo que ocurre, sino cómo ocurre. Lo importante es cómo suceden aquí las cosas. El milagro, la solución, no ocurre por medio de personas importantes, ricas, poderosas, ni por medio de situaciones extravagantes, sino que ocurre por medio de la gente más humilde que había alrededor de estas personas. La gente más humilde de la sociedad. Esclavos. Todos esclavos. Todos siervos. La esclava de Naamán es la que le dice, vete a hablar con el profeta. Un sirviente de Eliseo es el que va a decirle al rey de Israel
que tiene que enviar a Naamán a ver al profeta. Otro sirviente de Eliseo es el que sale a hablar con Naamán y le dice, vete al río. Y son los sirvientes de Naamán los que le ayudan a entrar en razón, a bajar su orgullo y a decirle, métete en el río. ¿Entendéis por qué había dicho que íbamos a dejar a Eliseo aquí a un lado? Porque Eliseo no ha movido un dedo. Eliseo no ha hecho nada, ha estado ahí sentado, solo ha dicho, sal y haz esto, punto, ¿no? Todo ha sido hecho por medio de siervos, de gente humilde. Al principio he recordado que los relatos bíblicos nos dan a conocer a Dios. ¿Qué conocemos acerca de Dios por medio de este relato? ¿Qué conocemos? Que Dios obra a través de la gente humilde. Que Dios obra a través de la gente humilde. Por esta razón, cuando Jesús comienza a predicar el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, en el versículo 3 es cuando empieza, y lo primero que dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados los que no se creen más de lo que son. Los que reconocen su bajeza, su humildad. Los que saben que son totalmente dependientes de Dios. La autosuficiencia no es una característica de los hijos de Dios. No lo es. Este mundo te dice que la dependencia es mala. Es verdad que hay dependencias muy malas, eso es verdad. Pero, bueno, te dice la sociedad, debes ser autosuficiente en todos los sentidos. No necesitas a Dios. Estas palabras ya se nota que son satánicas. Esto es una ideología totalmente satánica que quiere apartar al mundo de Dios. Quiere hacerle ver que se vale por sí mismo, que no necesita a Dios. Es una mentira que te dice también, yo dependo de la iglesia. Ahora vas a decir, ¿la iglesia? Una cosa es Dios, pero otra la iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Una cosa es Dios y otra la iglesia. Hombre, sí, ¿no? En términos generales podemos decir que sí, Dios y la iglesia. Sí, pero ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Así que no podemos hacer una diferencia tan grande. Si tú dependes de la iglesia, en tanto que es el cuerpo de Cristo, ¿vale? Elegido. A pesar de su miseria, a pesar de cómo somos nosotros, un cuerpo elegido por Dios para hacer obras admirables. Como la sanidad de Naamán, por medio de siervos, de personas simples, imperfectas, humildes. ¿Por qué te digo que dependes de la iglesia? Porque si te digo, tú dependes de Dios, vas a decir, sí, yo dependo de Dios. Pero lo dirás sin pararte realmente a pensar en lo que eso significa. Porque ¿cómo se ve en la práctica que dependes de Dios? ¿Cómo se ve? Diciendo, pues yo oro cada día, yo leo la Biblia cada día. ¿Cómo crees que Dios te va a guiar si no es por medio de la iglesia? A veces se nos olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se nos olvida. Y que Dios hace maravillas a través de la iglesia. Ya digo, a pesar de las meteduras de pata. Es verdad, tú puedes decirme, oye, pero es que hay iglesias e iglesias, ¿no? Es verdad, es verdad. Por eso también tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener argumentos, para tener conocimiento y ser capaces de filtrar un poco. Esta iglesia no es una iglesia. O esta iglesia sí es una iglesia. Si tú piensas que una iglesia es algo perfecto, entonces nunca la vas a encontrar, ¿vale? Eso no existe. Ahora, si tú ves una iglesia que efectivamente genera esa dependencia hacia la figura del pastor o líderes o cosas así, ya es más una secta que una iglesia, ¿vale? Entonces hay cosas en las que fijarse. Si tú no conoces la palabra de Dios, cualquiera que te diga algo, que te diga yo sé, y te enseño esto, tú vas a decir, pues si lo dice él, yo me lo creo. No, tú necesitas saber para que no te pase precisamente esto, ¿vale? Dios hace maravillas a través de una iglesia humilde, pero obediente. Una iglesia obediente. Por otra parte, tú formas parte de la iglesia.
¿vale? Tú también formas parte de esta iglesia. Por lo tanto, formas parte de la solución al problema de este mundo. Tú debes contarte con los humildes del relato, con los siervos que son utilizados por Dios para humillar a los poderosos, pero no con la finalidad de hacerlos sentir mal. No es esa la intención de humillar, de rebajar a los poderosos. No es hacerles sentir mal, sino con la finalidad de que acaben conociendo al Dios omnipotente. Precisamente por eso Dios utiliza a los más humildes, porque son tan inútiles, somos tan inútiles, que no podemos tener mérito alguno por lo que consigamos. Tiene que haber sido Dios, porque este no puede. ¿Cómo va David a cargarse a Goliat? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Si fuese este David, a lo mejor sí que habría podido, ¿no? Pero el David del relato nos dice que era pequeñito, era muy pequeñito. El apóstol Pablo decía, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte, nadie se crea, nadie se lo crea, ¿no? Nadie se crea más de lo que es, para que nadie pretenda llevarse el mérito de lo que ha conseguido. También Pablo dijo que nosotros, como vasos de barro, que son cosas humildes, un vaso de barro es algo humilde, un rico no tenía un vaso de barro, tendría un vaso de oro o de otros metales, no sé, pero no de barro. Un vaso de barro lo tenían las casas pobres. Nosotros, como vasos de barro, poseemos dentro un tesoro precioso, que es la palabra de Dios. Y precisamente este tesoro se pone en vasos de barro para que nadie crea que la solución es el vaso, sino el contenido del vaso. La solución es el contenido de ese vaso. Tú no puedes salvar a nadie, pero tú tienes palabras de vida eterna, sí. Y tú dices, uy, esas palabras eran para Jesús. Cuando Pedro le dijo, ¿os acordáis? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿quién tiene hoy aquí las palabras de vida eterna? El cuerpo de Cristo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Y se nos ha dicho, id y predicad. ¿Qué? ¿Lo que te dé la gana a ti? No. El evangelio, la buena noticia, este tesoro. Por eso dice Pablo, sois vasos de barro que contenéis ese tesoro precioso que necesita ser proclamado, necesita ser anunciado. Como los esclavos dijeron a Naamán, siempre apuntando hacia Eliseo. Al final el profeta representa a Dios en el pueblo, ¿vale? Apuntando al Señor. No, Naamán, tienes que ir al Señor. No, Naamán, tienes que ir al Señor. Naamán, fíjate la cantidad de esclavos y siervos que actuaron aquí para que Naamán acabase yendo al Señor. Para concluir, quiero dejarte con al menos dos enseñanzas principales en esta mañana. La primera es que tú no eres autosuficiente, por mucho que te lo creas. No eres autosuficiente. Puedes ser más listo que nadie, ¿vale? Tener más dinero que el resto de los que están aquí. Haber estudiado toda la teología que te dé la gana, ¿vale? Pero sigues dependiendo de los humildes que están a tu alrededor para ser transformado. Sigues dependiendo de los demás. Porque es a los humildes a los que Dios utiliza. Por lo tanto, hermanos, debemos aceptar que dependemos los unos de los otros y que tu transformación la produce Dios por medio de la iglesia, por medio de la gente que te rodea. Por esa razón el Señor nos enseña acerca de la importancia de congregarnos. La segunda enseñanza es que, aparte de necesitar de los demás, como iglesia, otros necesitan de ti. Pero necesitan de ti como vaso de barro que contiene tesoro precioso. ¿Vale? ¿Se entiende, no? No porque tú eres alguien especial y eres mejor que el otro necesitado, no. Porque tú eres un vaso de barro que contiene un tesoro precioso. Por eso los demás te necesitan. Para que tú alguna vez puedas tener palabras de vida eterna para un hermano tuyo. Para darle un consejo, no lo sé. Para ayudarle a sanar un dolor de su corazón. Para exhortarlo, hermano. Deberías pensar esto. La palabra dice aquello, no sé, exhortarnos, ayudarnos los unos a los otros. Nos vamos puliendo entre nosotros, ¿no?
Los demás no necesitan de ti porque eres mejor. Ten en cuenta siempre esto. Tú eres del mismo material que los demás. Tú eres del mismo material que los demás. Igual de digno o de indigno. Igual de miserable. Por eso siempre nos recuerda el Señor que no nos creamos más de lo que somos, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Tú eres parte de la iglesia y el mundo a tu alrededor te necesita lleno de palabras de vida eterna. Lleno de palabras de vida eterna. ¿Recordáis cómo acaba la historia de Naamán? La experiencia de haber recibido esa sanidad, ese encuentro con el Señor por medio de gente tan humilde, ¿qué hizo de él? Lo llevó a dar gloria a Dios. Lo llevó a dar gloria a Dios. Fíjate en su reflexión, es muy interesante y muy profunda, sus últimas palabras, ¿vale? Su reflexión final antes de irse, versículos 17 y 18. Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, a Eliseo se lo está diciendo. ¿Os acordáis? Le quería pagar y Eliseo le dice, no me pagues, no me des nada. Entonces Naamán le dice, te ruego, pues, que me permitas cargar 2 de mis mulas con tierra, con esta tierra. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. Sino a Yahvé. ¿Cómo? Porque Dios, ahí había muchos dioses. A Yahvé, dice específicamente. Que en esto perdone Yahvé a tu siervo. Cuando mi señor el rey esté en el templo de Rimón, un Dios, para adorar allí, y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Yahvé perdone esto a tu siervo, porque no quiere ya adorar más a otros. Y si lo tiene que hacer por ayudar a su rey, cuando él se incline, Yahvé, perdóname, no estoy adorando a otros, yo te adoro a ti. Fíjate la transformación de este hombre. Acuérdate de la transformación de Nabucodonosor también, a través de gente humilde, de vasos de barro llenos con un tesoro precioso. Naamán se rindió al señorío de Yahvé. Y mira este detalle, ¿cómo se llamó a sí mismo hablando con Eliseo? ¿Dónde está? Lo he perdido. Versículo 18, que en esto perdone Yahvé a tu siervo. Ya no habla como soy Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. Dice que en esto perdone Yahvé a tu siervo. Ahora es un siervo, lo he entendido. La historia de Naamán es una historia de una persona que está aquí y que comienza a caminar un camino de humillación hasta que se encuentra con el Señor. Porque ahí es donde te encuentras con el Señor. No es ahí, es abajo. Porque es donde está el Señor. Él ha ido más abajo que todos nosotros. Es ahí donde te vas a encontrar cara a cara con el Señor. Pensemos en nuestro Maestro. ¿Qué era Jesús? Era un pobre nazareno que no tenía dónde recostar su cabeza. Siendo Dios, era un pobre nazareno que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Y tú quieres ser más? ¿Quieres ser más que Él? Pues no, hermanos. Necesitamos pedirle al Señor que mantenga nuestros pies en tierra, que ponga en nosotros un corazón humilde, que nos haga pobres en espíritu y que seamos esos vasos de barro que son portadores de ese contenido tan precioso, esas palabras de vida eterna que traen sanidad al mundo. Vamos a orar.